Hoy nos aventuraremos en las profundidades de las sombras con 7 historias de terror que involucran bosques oscuros. Prepárese para escuchar historias escalofriantes sobre senderos que desaparecen en la oscuridad, sonidos inexplicables entre los árboles y encuentros espeluznantes con lo desconocido cuando la luz del día se desvanece. Exploraremos historias de excursionistas, fotógrafos y aventureros que se aventuraron en lo más profundo de los bosques y descubrieron que no siempre estamos solos entre los árboles. Así que, siéntate, asegúrate de que todas las luces estén encendidas y comencemos este viaje escalofriante. Y antes de que las sombras del bosque te alcancen, aprovecha para suscribirte al canal, activa la campanita y deja tu me gusta. Esto realmente ayuda al canal y garantiza que no te pierdas ningún contenido aterrador como este. ¿Vamos? Sendero silencioso, el sol comenzaba a ponerse cuando Megan se dio cuenta de que algo andaba mal. El Rockwall Trail, famoso por sus vistas de las montañas rocosas canadienses, debería tener una bifurcación marcada con cintas azules. Habían pasado por ese punto en su camino apenas 4 horas antes. ¿Estás seguro de que es así?, preguntó Jason consultando el mapa. No, recuerdo esa formación rocosa. Megan, Alex y sus hermanos Jason y Kayla habían estado planeando esta caminata durante meses. Todos experimentados, habían elegido una ruta circular de dificultad moderada. Definitivamente pasamos por aquí antes, confirmó Megan. Recuerdo ese árbol caído, pero el marcador debería haber estado en ese poste. Alex examinó el poste, de madera. «Mira esto», gritó señalando fibras recién cortadas. «Alguien quitó la cinta recientemente». Un silencio incómodo se apoderó del grupo. Estaba al menos a 12 kilómetros del estacionamiento y el sol se ponía rápidamente. «Probablemente algún idiota está gastando una broma», sugirió Jason. «Sigamos adelante». Continuaron durante otros 30 minutos antes de que Kayla se detuviera. Abruptamente. «Ese árbol lo hemos pasado antes». «Imposible», respondió Jason, pero su voz delataba incertidumbre. Alex comprobó el GPS. «No hay señal y nos estamos alejando del camino principal». Fue entonces cuando oyeron el primer crujido, una rama que se rompía en el bosque a la derecha. Todos se congelaron. «Probablemente un alce», susurró Megan, pero su mano apretó con más fuerza la navaja que llevaba en el bolsillo. Decidieron regresar siguiendo sus propios pasos. La luz iba disminuyendo rápidamente, lo que los obligó a encender las linternas. Fue Alex quien lo notó primero. Las huellas. «Hay otras», mezclándose con las nuestras. A la luz de las linternas lo vieron claramente. Un par de botas grandes. Habían seguido exactamente el mismo camino. Aún más inquietante es que las huellas a veces se adentraban en el bosque y regresaban al sendero a metros de distancia. «Alguien nos está siguiendo», murmuró Kayla. «Y él conoce la zona mejor que nosotros», añadió Alex. Aceleraron el paso. Jason sugirió un atajo que debería llevarlos a un sendero lateral. Después de 20 minutos, encontraron una cerca de alambre de púas recién instalada que bloqueaba completamente el paso. «Esto no debería estar aquí», dijo Jason, con la voz temblorosa. «Conozco esta zona». Megan examinó la valla. «Eso no es trabajo en el parque. Mire qué apresuradamente se hizo». Otro golpe en el bosque, esta vez más cerca. Y luego el sonido inconfundible de un silbido bajo, una melodía sencilla, casi infantil. «Tenemos que correr», susurró Alex. Siguieron paralelos a la valla, buscando un paso. La oscuridad ahora era casi completa y las linternas creaban conos de luz que parecían atraer el peligro en lugar de protegerlo. Los silbidos continuaron, a veces más cerca, otras más lejos. Finalmente la valla terminaba en un empinado barranco. La única opción era bajar o regresar.
No podemos hacer esto en la oscuridad, protestó Kayla. No podemos volver atrás, respondió Megan. Fue entonces cuando vieron la luz. Una única linterna oscilando entre los árboles, aproximadamente a 200 metros detrás de ellos. Alguien caminaba tranquilamente hacia él, todavía silbando. Sin otra opción, comenzaron a descender el barranco, resbalando sobre la tierra suelta. Llegaron al fondo, donde un estrecho arroyo discurría entre rocas. ¿A dónde vamos ahora?, jadeó Jason. Alex señaló río arriba. El agua dificulta el seguimiento. Siguieron el arroyo durante casi una hora. La sensación de ser observado nunca disminuyó. De vez en cuando veían la luz de una linterna en las laderas de arriba. Él no está tratando de comunicarse con nosotros, se dio cuenta Megan. Nos está guiando. La comprensión golpeó al grupo como agua helada. Cada desvío, cada obstáculo los empujó hacia lo más profundo del bosque. El arroyo finalmente desembocó en un pequeño valle. En el centro había una cabaña de madera. Unas luces tenues brillaban a través de las ventanas sucias. Civilización. Suspiró Kayla con alivio. Espera, advirtió Alex. Algo no está bien. Observaron la cabaña durante unos minutos. No se veían vehículos ni caminos de acceso, solo senderos estrechos que convergían en el claro. «Mira», susurró Megan, señalando los árboles circundantes. A la tenue luz de la luna, vieron formas colgando de las ramas. Al principio parecían bolsos, pero un examen más detenido reveló la verdad. Mochilas. Decenas de ellos, de distintos colores y tamaños, colgaban como trofeos. «Son mochilas de senderismo», murmuró Jason. «Como el nuestro». La puerta de la cabina se abrió. Un hombre alto salió con un rifle de caza. Miró directamente hacia donde se escondían y saludó. «Bienvenido», gritó. «Encontraste tu camino más rápido que la mayoría». El grupo se retiró. «Entre los árboles». «No tiene sentido huir ahora», continuó el hombre. «La caza ha comenzado. Tienes una hora de ventaja». Sin dudarlo, los 4 amigos corrieron de regreso al arroyo. Detrás de ellos oyeron reír al hombre, seguido por el sonido de un rifle al cargarlo. «Está jugando con nosotros», jadeó Kayla. «No», respondió Alex. «Está cazando». 3 de los 4 amigos lograron escapar, encontrando un camino al amanecer. Jason nunca fue encontrado. Cuando las autoridades localizaron la cabaña, la encontraron vacía y parcialmente quemada. La única evidencia fueron huellas de botas y, colgada de un árbol, una mochila que pertenecía a Jason. El Rockwall Trail permanece abierto, pero los guardabosques revisan las marcas a diario. En los últimos 2 años, 7 excursionistas han desaparecido en zonas cercanas. Las búsquedas continúan. La cabaña de la Guardia La Lluvia caía sin piedad cuando la familia Parker vio la cabaña entre los árboles. Solo habían planeado una caminata de mediodía por las tierras altas de Escocia, pero la tormenta llegó sin previo aviso, convirtiendo los senderos en arroyos fangosos. «¡Allá!», gritó Tom, señalando a través de la cortina de lluvia. «Parece la cabaña de un guardabosques». Sara tomó con fuerza la mano de su hija Emma, de 10 años, mientras corrían hacia el refugio. La estructura de piedra y madera parecía abandonada, pero la puerta no estaba cerrada con llave. «¿Hola?», llamó Tom, abriendo la pesada puerta. «¿Hay alguien?». El interior estaba sorprendentemente organizado. Una fría chimenea dominaba la pared principal, flanqueada por estantes llenos de libros y equipos. Los más notables fueron los animales de peluche, docenas de ellos, desde pequeñas ardillas hasta un águila majestuosa, todos en poses realistas. «¡Wow!», susurró Emma, mirando los especímenes. «Se ven tan reales». Sara sintió un escalofrío. Había algo inquietante en la forma en que los ojos de cristal de los animales parecían seguir sus movimientos.
¿Deberíamos encender el fuego?, preguntó Tom. Estamos empapados. No sé si deberíamos, vaciló Sarah. No sabemos quién es el propietario. Es una cabaña de guardabosques, argumentó Tom. Son refugios públicos. De mala gana, Sarah aceptó. Mientras Tom encendía el fuego, ella exploró la cabaña y notó detalles extraños. No había fotografías personales, pero una pared entera estaba dedicada a mapas del bosque, marcados en rojo. En la cocina encontró una colección de cuchillos de diferentes tamaños, todos impecablemente limpios. «Mami, mira esto», llamó Emma. La niña señaló un ciervo disecado. «Tiene algo en el cuello». Sarah se acercó y sintió que se le helaba la sangre. Parcialmente oculta por la piel, había una fina cadena de plata con un colgante, un pequeño corazón. «Tom», llamó con voz tensa, «creo que deberíamos irnos». «¿Por qué?» «Por fin nos estamos calentando», respondió, rebuscando entre un montón de ropa seca. «Mira, incluso hay ropa que podemos usar». Sarah examinó los artículos. Un suéter rojo, pantalones de montaña y calcetines térmicos. Ropa de excursionista, no ropa de guardabosques. La puerta se abrió abruptamente. Un hombre alto llenó el hueco. Llevaba un abrigo impermeable de color verde oscuro y llevaba una escopeta al hombro. «Visitantes», exclamó con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Qué agradable sorpresa». «Perdón por la intrusión», se apresuró Tom. «La tormenta nos tomó por sorpresa». «Ian McGregor», respondió el hombre. «Ranger, bienvenido a mi humilde hogar». Mientras Ian preparaba té, Sarah lo observaba de cerca. Sus ojos azul pálido volvían una y otra vez a Emma, que estaba examinando herramientas de taxidermia expuestas en un estante. «¿Hiciste todos estos animales?», preguntó Tom. «Cada uno de ellos», respondió Ian con orgullo. «La taxidermia es más que un pasatiempo para mí, es una vocación». «Son muy realistas», comentó Sarah, notando cómo Ian sonrió ante el cumplido. «El secreto está en los ojos», explicó. «Y en la postura. Cada criatura tiene su esencia única». Mientras bebía el té, Sarah sintió una repentina somnolencia. Miró a Tom, que parpadeaba lentamente. Emma, que había recibido chocolate caliente, se mantuvo alerta. «Se hace tarde», dijo Ian. «¿Por qué no descansas? La tormenta no pasará pronto». Sarah intentó levantarse, pero sentía las piernas como plomo. «¿Qué había en el té?», logró murmurar. Ian volvió a sonreír. «Solo algo para ayudarlos a relajarse. Los mejores especímenes son los que no pelean mucho». Antes de que la oscuridad la envolviera, Sarah vio a Ian acercarse a Emma. «Tu hija tiene unos ojos extraordinarios», fue lo último que escuchó. Sarah se despertó en un sótano frío, atada a una silla. Tom estaba a su lado, inconsciente. Arriba, escuchó la voz de Emma hablando con Ian. «Entonces usas estos productos». «¿Para preservar tu piel?», preguntó la niña. «Exactamente», respondió Ian. «Es un proceso delicado». Sarah se dio cuenta de que Emma estaba esperando el momento oportuno. Probando sus ataduras, descubrió que una estaba más floja. Mientras se liberaba, vio formas humanas parcialmente cubiertas por lonas en las sombras. Cuando liberó una mano, escuchó a Emma gritar. Agarró una herramienta pesada y subió las escaleras tambaleándose. En la cabaña, vio a Ian inclinado sobre Emma, quien había derribado un estante de productos químicos. Sarah no dudó. La herramienta golpeó con fuerza la cabeza de Ian. Cayó, inmóvil. «Sabía que vendrías», dijo Emma temblando. «No se dio cuenta de que no bebí el chocolate». Juntos liberaron a Tom y huyeron hacia la tormenta. 3 días después, cuando llegó la policía, la cabaña estaba vacía. Ian había desaparecido.
Los únicos rastros eran manchas de sangre y un maniquí femenino parcialmente terminado que llevaba el mismo suéter rojo que Tom había encontrado. La investigación reveló que el verdadero guardabosques había desaparecido 2 años antes. En los registros de personas desaparecidas en la región, nunca se encontró a más de una docena de excursionistas. La cabaña ha sido demolida, pero los excursionistas aún evitan esa parte del bosque, donde a veces, en las noches de tormenta, brilla una luz solitaria entre los árboles. Señales en el árbol El Sol de la tarde se filtraba entre las ramas mientras Elisa Winters ajustaba su lente macro para capturar la peculiar textura de un roble centenario. Como fotógrafa especializada en árboles centenarios, había pasado los últimos 3 meses documentando especímenes raros en las tierras altas de Escocia para una exposición en Edimburgo. Fue entonces cuando notó algo inusual: pequeñas marcas, talladas en la corteza, casi imperceptibles para el ojo inexperto. Inicialmente pensó que se trataba de marcas naturales o daños causados por animales, pero cuando examinó los árboles vecinos, notó un patrón deliberado. Parecía un lenguaje, relataría más tarde. Símbolos repetidos en secuencias específicas, siempre orientados hacia ciertas direcciones. Intrigada, Elisa comenzó a fotografiar y mapear las marcas. Después de 2 semanas, había documentado símbolos en más de 40 árboles. Cuando organizó las fotos en su computadora portátil, se dio cuenta de que formaban un mapa aproximado del bosque, con líneas que convergían en un punto específico en lo profundo del bosque. Su curiosidad profesional venció a la cautela. En una clara mañana de mayo, equipada con GPS, agua y equipo fotográfico, Elisa siguió las indicaciones de las marcas. El camino se adentraba cada vez más en el bosque, alejándose de las rutas turísticas. Después de 3 horas de caminata, los símbolos se hicieron más frecuentes. También notó otras señales inquietantes: cintas de colores atadas a ramas bajas, pequeños arreglos de piedras en formaciones circulares y, ocasionalmente, manchas oscuras en el suelo que parecían restos de fogatas. Fue entonces cuando escuchó voces lejanas. Instintivamente Elisa apagó su teléfono y se acercó con cautela. En un claro natural, parcialmente oculto por densos árboles, había un campamento. 5 grandes tiendas de campaña dispuestas en círculo alrededor de una zona central con una fogata apagada. Pero lo más inquietante fue la gente. Aproximadamente 15 personas se movían por el campamento. Algunas vestían túnicas blancas con símbolos verdes que se asemejaban a las tallas de los árboles. En el centro del claro se alzaba una estilizada estructura de madera en forma de árbol, decorada con objetos que Elisa no lograba identificar claramente. Escondida detrás de un denso arbusto, ajustó su teleobjetivo y comenzó a fotografiar. Discretamente, fue entonces cuando vio a los demás. 6 personas, aparentemente turistas por su ropa y sus mochilas, sentadas en un rincón del campamento. Estaban conscientes, pero sus movimientos parecían letárgicos, como si estuvieran sedados. Un hombre intentó levantarse, pero uno de los miembros vestidos con túnica lo empujó suavemente hacia atrás. Parecían desorientados, explicó Elisa, como si no entendieran completamente dónde estaban o qué estaba pasando. Mientras observaba, un hombre alto con una túnica más elaborada comenzó a hablarle al grupo. Aunque no podía oír con claridad, Elisa logró captar frases sobre purificación, comunión con la naturaleza y sacrificio necesario. El pánico creció cuando se dio cuenta de que los turistas eran parte de algún ritual. Caminando lentamente de regreso, Elisa pisó una rama seca. El crujido, amplificado por el silencio del bosque, hizo que varias cabezas se volvieran en su dirección. Abandonando la discreción, corrió por el bosque, siguiendo su GPS hasta el sendero principal.
Detrás de ella, voces alarmadas y sonidos de persecución. Logró llegar a su coche y conducir hasta la comisaría de policía más cercana en Aviemore. Inicialmente escépticos, la policía cambió de actitud al ver las fotografías. Rápidamente se montó una operación, pero cuando las autoridades llegaron al lugar, solo encontraron los restos del campamento. Cenizas frías, marcas de tiendas de campaña y, inquietantemente, pertenencias personales de los turistas. Pasaportes, carteras, teléfonos, cuidadosamente apiladas debajo de la estructura en forma de árbol. La investigación posterior reveló que en las últimas semanas se había dado por desaparecida en la región a 6 turistas. 2 estadounidenses, una pareja de alemanes y 2 estudiantes japoneses. Todos habían mencionado planes para fotografiar o explorar áreas remotas del bosque. El análisis forense de las cenizas y el suelo reveló residuos de plantas con propiedades alucinógenas y sedantes, incluidas especies no nativas de Escocia. Las marcas en los árboles han sido identificadas como variaciones de símbolos antiguos relacionados con cultos a la fertilidad y sacrificios, algunos de los cuales se remontan a la Edad del Bronce. 3 semanas después, 2 de los turistas desaparecidos fueron encontrados vagando desorientados cerca de una carretera rural, gravemente deshidratados y confundidos. Sus testimonios fragmentarios hablaban de ceremonias de plantas, visiones del árbol sagrado y purificación por el fuego y el agua. No pudieron identificar a sus captores, ni localizar con precisión el campamento. Las autoridades escocesas continúan buscando a los otros 4 turistas y a los miembros de la secta. Las marcas en los árboles han sido documentadas y están siendo estudiadas por expertos en religiones antiguas y simbolismo celta. Para Elisa Winters, la experiencia transformó permanentemente su relación con los bosques que tanto amaba fotografiar. Siempre he visto los árboles como testigos silenciosos de la historia, reflexionó. Nunca imaginé que también pudieran ser mensajeros de algo tan oscuro. El bosque de Cairngorms, con sus robles centenarios y sus majestuosos pinos, sigue atrayendo visitantes. Pero ahora, los guardabosques controlan periódicamente zonas remotas y advierten a los turistas que informen sobre cualquier marca inusual en los árboles. Señales silenciosas que pueden conducir no a una belleza natural, sino a un horror muy humano escondido entre las sombras ancestrales. ¿Qué pasa, chicos? Las historias de terror en los bosques oscuros son escalofriantes incluso ahora, ¿no? Si estás disfrutando de estas historias de miedo, ¿qué tal si haces una parada rápida y te suscribes al canal? Simplemente haga clic en el botón de registro a continuación y aprovecha para dejar tu me gusta también. Esto realmente ayuda a que el canal crezca y me motiva a seguir brindándoles más contenido terrorífico como este. Es rápido y marca la diferencia. Ahora bien, volvemos a nuestras historias de terror en los bosques oscuros. Aún queda mucho miedo por delante. 4. El refugio subterráneo. La lluvia caía sin piedad cuando el grupo de excursionistas divisó la pequeña abertura en la ladera. Se habían perdido hacía casi 6 horas en el denso bosque austriaco, después de que una tormenta inesperada borrara las marcas del sendero. Con la llegada de la noche y el descenso de la temperatura, el descubrimiento de un posible refugio parecía providencial. «Parece una especie de búnker viejo», comentó Martin, examinando la entrada parcialmente, cubierta de maleza. «Tal vez de la Segunda Guerra Mundial». El grupo, Martin, Elise, Thomas y Katja, eran amigos de la universidad que se reunían anualmente para pasear. Experimentados, pero no suficientes para predecir el violento cambio climático que los había sorprendido en las montañas.
Después de una vacilación inicial, entraron en lo que parecía ser un túnel estrecho excavado en la roca. El pasillo descendía durante casi 20 metros antes de terminar en una pesada puerta de metal. Sorprendentemente, estaba desbloqueado. ¿Hola? ¿Hay alguien ahí?, llamó Thomas, abriendo la puerta con cautela. El interior estaba sorprendentemente organizado y bien equipado. Luces LED alimentadas por un generador silencioso. Había estantes con comida enlatada, agua embotellada, equipo médico e incluso una pequeña biblioteca. En el centro, una mesa con una vieja radio y varios cuadernos cuidadosamente apilados. «Esto no es un búnker militar», murmuró Elise, examinando los suministros. «Parece reciente». Mientras exploraban, Katja notó una segunda puerta, esta cerrada con un sistema electrónico. Al lado, un monitor mostraba imágenes de las cámaras de seguridad, revelando 3 pequeñas habitaciones ocupadas por personas. En una de ellas, una mujer joven leía un libro sentada en una cama estrecha. En otro, un hombre de mediana edad hacía ejercicio en el suelo. En el tercero dormía una mujer mayor. «Dios mío», susurró Katja. «Hay gente atrapada aquí». Antes de que pudieran procesar su descubrimiento, escucharon pasos en el túnel de entrada. Rápidamente se escondieron detrás de un tabique. Entró un hombre alto con provisiones. Colocó las bolsas sobre la mesa y revisó los monitores, luciendo complacido de ver a sus invitados. El hombre encendió entonces la radio y empezó a grabar en uno de los cuadernos murmurando: «Día 847 después del colapso. La radiación externa aún está en niveles críticos. Los supervivientes bajo mi protección se mantienen sanos gracias a las medidas de aislamiento». Con horror, el grupo se dio cuenta de la verdad. Aquellas personas no sabían que estaban secuestradas. Creían que estaban siendo protegidos de un desastre global que nunca ocurrió. Cuando el hombre se fue a buscar más suministros, el grupo actuó rápidamente. Thomas logró piratear el sistema de seguridad utilizando técnicas aprendidas en su trabajo de TI, mientras Martin y Elise buscaban pruebas sobre la identidad del secuestrador. En los cuadernos encontraron una historia inquietante. El hombre, que se identificó como Joseph, había construido originalmente el búnker como preparación para el fin del mundo. Pero con el tiempo, su obsesión evolucionó. Comenzó a secuestrar a personas vulnerables, excursionistas perdidos, personas sin hogar, viajeros solitarios, y a convencerlos de que se había producido un desastre nuclear. Algunos llevaban allí más de 3 años, completamente aislados del mundo exterior. Cuando lograron abrir las puertas interiores, la reacción inicial de los presos fue de miedo y confusión. La mujer mayor, Elizabeth, se negaba a creer que hubiera sido engañada durante tanto tiempo. Nos mostró imágenes de la destrucción en la superficie, explicó temblando. Transmisiones de radio sobre la radiación. Decía que éramos los últimos supervivientes. El grupo necesitaba actuar rápidamente. Joseph regresaría en cualquier momento. Con dificultad, convencieron a los 3 prisioneros para que escaparan, aunque Elizabeth se mantuvo reticente, víctima de años de manipulación psicológica. Estaban casi llegando a la salida cuando regresó Joseph. Al ver al grupo escapar con sus protegidos, su rostro se tornó de furia. «No lo entiendes, te estoy salvando, allí afuera solo hay muerte». En la confusión que siguió, Joseph intentó detenerlos, pero Martin y Thomas lo detuvieron. El grupo logró escapar al bosque donde, irónicamente, la lluvia había cesado y brillaba un cielo estrellado. La primera visión del mundo real que los prisioneros habían tenido en años. Horas más tarde, cuando la policía de Amstetten finalmente llegó al lugar, descubrieron que el búnker era mucho más extenso de lo que parecía inicialmente.
Había otros compartimentos, algunos vacíos, y otros que contenían pruebas de ocupantes anteriores que no tuvieron tanta suerte. La investigación reveló que Joseph Gruber, de 54 años, era un ex ingeniero civil con antecedentes de problemas psiquiátricos. Había construido el complejo subterráneo durante una década, ampliándolo gradualmente bajo el bosque nacional sin que nadie se diera cuenta. Para los 3 supervivientes, readaptarse al mundo real sería un proceso largo y doloroso. Años de aislamiento y manipulación psicológica habían dejado profundas cicatrices. Elizabeth, en particular, siguió cuestionándose si el mundo exterior era realmente seguro, demostrando los síntomas clásicos del síndrome de Estocolmo. El caso conmocionó a Austria, un país ya afectado por otros incidentes similares, como el famoso caso Fritzl en 2008, donde un hombre mantuvo cautiva a su propia hija durante 24 años. Para Martin, Elise, Thomas y Katja, lo que se suponía sería una caminata anual, más se convirtió en una experiencia que cambiaría sus vidas para siempre. Como comentó Elise durante el juicio, pensábamos que estábamos perdidos en el bosque, pero en realidad encontramos personas que estaban perdidas del mundo. El búnker fue posteriormente sellado por las autoridades, pero los excursionistas locales aún evitan esa zona del bosque, donde dicen que a veces pueden escuchar el sonido distante de una radio que transmite noticias de un apocalipsis que nunca sucedió. Luces entre los árboles. No había luna cuando Markus Heller aparcó su coche al borde del bosque de Briselang, a 30 kilómetros al oeste de Berlín. Como fotógrafo especializado en paisajes nocturnos, había oído hablar de las misteriosas luces que aparecían entre los árboles desde los años 80. Un fenómeno que, según los lugareños, se manifestó como un círculo luminoso que desaparece de la misma forma que aparece de repente. Equipado con su cámara de largo alcance, trípode y equipo de visión nocturna, Markus se adentró en el bosque. El tranquilo pueblo de 11.000 habitantes se había convertido, a pesar del escepticismo típico alemán, en un punto de interés para curiosos y entusiastas de lo sobrenatural. Después de 2 horas apostado en un claro, Markus finalmente lo vio. Un suave resplandor entre los árboles a unos 200 metros de distancia. La luz pulsaba ligeramente, irradiando un brillo metálico anormal y deslumbrante. A diferencia de cualquier fenómeno natural que haya fotografiado alguna vez, mientras ajustaba su cámara, notó algo extraño. La luz no permaneció estática, sino que se movió sutilmente, como si se agitara hacia un lado después de unos minutos de estática. Parecía casi intencional. Intrigado, Markus decidió acercarse. Mientras avanzaba por el bosque oscuro, la luz desapareció momentáneamente para reaparecer más adelante, como guiándolo. Recordó los informes que había leído. Algunos atribuían el fenómeno al fantasma de una niña de 12 años asesinada en la región, otros a extraterrestres, y había explicaciones aún más científicas sobre los gases drenados de los pantanos. Después de 20 minutos de seguir la luz, Markus se dio cuenta de que se había desviado considerablemente del camino principal. El bosque se había vuelto más denso y el terreno más accidentado. Fue entonces cuando escuchó voces ahogadas. Instintivamente apagó la linterna y se agachó. A través de los arbustos vislumbró lo impensable. 3 hombres hablando en un pequeño campamento improvisado. Junto a ellos había dispositivos que parecían linternas modificadas con filtros de colores y un sistema de control remoto. El próximo grupo de observadores llegará dentro de 1 hora, dijo uno de ellos mirando su reloj. Klaus está posicionado en el camino para dirigir a cualquiera que tenga curiosidad hacia nuestra zona.
El último dio buenos resultados. Respondió otro. Ese fotógrafo estadounidense tenía un equipo de primera. Con creciente horror, Marcus comprendió la verdad detrás de las legendarias luces de Briselang. No eran fenómenos sobrenaturales, ni gases naturales, sino una elaborada trampa. El grupo utilizó luces controladas a distancia para atraer a curiosos, turistas y entusiastas de lo sobrenatural a zonas aisladas del bosque donde eran fácilmente asaltados. Mientras retrocedía lentamente, Marcus pisó una rama seca. El crujido, amplificado por el silencio de la noche, alertó a los hombres. ¡Hay alguien ahí!, gritó uno de ellos, apuntando con una potente linterna en dirección a Marcus. Lo que siguió fue una persecución frenética por el bosque oscuro. Marcus, desorientado y sin referencias, corrió desesperado mientras aparecían luces en diferentes direcciones, confundiendo su sentido de orientación. Comprendió el ingenio del plan. Las luces no solo atraían a las víctimas, sino que también las desorientaban durante los intentos de fuga. Por pura suerte, Marcus vio las luces de una carretera rural y logró alcanzarlo, viendo a un cuarto hombre, presumiblemente Klaus, que estaba esperando en un coche. Al ver a Marcus salir del bosque presa del pánico, el hombre se fue rápidamente. En la comisaría de Briselang, el informe de Marcus fue recibido inicialmente con escepticismo. Después de todo, las historias sobre las luces misteriosas habían sido comunes durante décadas. Sin embargo, las fotografías que logró capturar del campo y los dispositivos de iluminación proporcionaron pruebas concretas. La investigación posterior reveló una operación criminal que ya llevaba al menos 3 años en marcha. El grupo había perfeccionado el método, aprovechando la leyenda local para atraer víctimas. Resultó que varios turistas y fotógrafos habían denunciado robos en la zona, pero nunca se había establecido la conexión con las luces. Lo que es más inquietante, la policía encontró en el campamento pertenencias de personas que nunca habían denunciado los crímenes, posiblemente visitantes extranjeros, que prefirieron no dialogar con las autoridades de un país extranjero, o que estaban convencidos de que simplemente habían perdido su equipo en el bosque oscuro. El caso de Marcus Heller se sumó a otros incidentes documentados en la región, como el denunciado en 2017, cuando un coche que se encontraba aparcado en el bosque con observadores del fenómeno fue rodeado por hombres enmascarados y armados con hachas. En su momento, el incidente fue descartado como solo una broma de los jóvenes de la región, pero ahora adquirió una nueva perspectiva. Para los residentes de Briselang, la revelación generó sentimientos encontrados. Por un lado, la explicación racional desmitificó un fenómeno que se había convertido en parte de la identidad local. Por otra parte, confirmó las sospechas de los escépticos que nunca vieron tanta luz. En cuanto a Marcus, su experiencia le convierte en un defensor de la seguridad en zonas remotas. Hoy, además de su fotografía nocturna, da conferencias sobre los peligros de seguir luces desconocidas en los bosques, ya sean sobrenaturales o, como descubrió de la peor manera posible, muy humanas en su origen e intención. El bosque de Briselang sigue atrayendo visitantes, pero ahora, cuando se ven luces extrañas entre los árboles, los lugareños saben que deben llamar a las autoridades, no por miedo a fantasmas o extraterrestres, sino porque conocen la verdadera amenaza que podría estar acechando en la oscuridad. El diario encontrado caía una ligera lluvia cuando Piotr y Agnieszka encontraron la mochila. Estaba parcialmente enterrado bajo hojas húmedas, junto a un árbol marcado con un extraño símbolo tallado en la corteza.
La pareja de biólogos de Varsovia había planeado 3 días de caminata en el antiguo bosque primario entre Polonia y Bielorrusia. «Parece abandonado desde hace un tiempo», comentó Piotr, bajando la cremallera. En el interior encontraron ropa húmeda, un botiquín de primeros auxilios y, protegido en una bolsa de plástico, una libreta de tapa dura. En la primera página, en un inglés cuidadosamente escrito: «Si encontraste este diario, probablemente estoy muerto. Él me está persiguiendo. Quizás tú seas el próximo». Intrigados, hojearon las páginas. El autor, identificado únicamente como M, describió cómo había llegado a fotografiar al raro bisonte europeo. Al tercer día, se dio cuenta de que lo estaban siguiendo. Al principio pensó que era un guardabosques, hasta que encontró trampas camufladas en su camino. «No es un animal lo que caza», decía una entrada, «son personas». Turistas, excursionistas, personas que nadie notará inmediatamente que faltan. Las siguientes páginas detallan la creciente paranoia de M mientras intentaba escapar. Había mapas improvisados, marcas de trampas y una ruta de escape. Una antigua estación de guardabosques abandonada cerca de la frontera. «Debemos llevar esto a las autoridades», insistió Agnieszka. «Estamos al menos a 6 horas de cualquier comisaría de policía», respondió Piotr. «Y mira, según este mapa, el puesto avanzado abandonado está a solo 2 horas de distancia. Podríamos comprobarlo primero». Agnieszka aceptó de mala gana. Siguieron las instrucciones del diario, estando atentos a cualquier señal de las trampas descritas. El bosque, normalmente sereno, ahora parecía opresivo. Después de 1 hora, encontraron la primera trampa, exactamente donde indicaba el diario, un pozo disfrazado de follaje. Más adelante, identificaron un cable casi invisible tendido a la altura del cuello. «El diario tenía razón», murmuró Piotr. «Alguien realmente está cazando gente aquí». Fue entonces cuando Agnieszka notó algo inquietante. «Piotr, mira esto», gritó. «La fecha de esta entrada fue hace solo 3 días. Imposible», respondió. «Según su estado, debe haber estado aquí durante semanas». «Y mira la letra», continuó. «En las primeras páginas todo es consistente, pero aquí cambia sutilmente». «Como si otra persona hubiera continuado la historia», añadió Piotr. En ese momento oyeron romperse una rama. Instintivamente se agacharon. A 50 metros de distancia, un hombre observaba la zona con binoculares. Vestía ropa de camuflaje y portaba lo que parecía ser un rifle. «Es una trampa», susurró Agnieszka. «El diario, las marcas, lo dejó todo para atraer gente a su territorio». En silencio, se retiraron. El hombre parecía estar buscando algo exactamente en la dirección en la que los llevaba el diario. Con horror, se dieron cuenta de que cada consejo de supervivencia, en realidad, conducía a las víctimas potenciales por un camino predecible. «Tenemos que volver al camino principal», decidió Piotr. Moviéndose en silencio, abandonaron la ruta sugerida. Utilizaron GPS para trazar una ruta alternativa, evitando áreas abiertas. Después de 1 hora, oyeron un silbido a lo lejos. Sonaba como el canto de un pájaro, pero demasiado rítmico para ser natural. Momentos después, otro silbido respondió desde otra dirección. «No es solo uno», se dio cuenta Agnieszka. «Hay al menos 2». Aceleraron el paso. El cielo se estaba oscureciendo rápidamente. Cuando finalmente vieron las luces principales del sendero, vieron una figura bloqueando su camino, un hombre sosteniendo una linterna. «¿Estás perdido?», lo llamó en polaco. «El bosque es peligroso por la noche». Algo en su tono hizo dudar a Piotr. «Estamos bien», respondió manteniendo la distancia. «¿Encontraron algo interesante allí?», preguntó el hombre.
mientras su linterna iluminaba las manos de Agnieszka, que todavía sostenía el diario. «Nada especial», respondió ella, escondiendo el cuaderno. El hombre sonrió. «¿Estás seguro? Mucha gente encuentra cosas valiosas en este bosque». En ese momento volvieron a oír el silbido mucho más cerca. El guardia se dio vuelta brevemente. Era la apertura que necesitaban. Corriendo por el sendero, la pareja logró llegar al centro de visitantes. La policía fue inmediatamente notificada. La investigación reveló una operación inquietante. 3 hombres, ex soldados, habían transformado el bosque en su coto de caza. El diario fue solo uno de varios cebos colocados para atraer víctimas. Las autoridades han encontrado pruebas que vinculan al grupo con la desaparición de 7 turistas en los últimos 2 años. En una cabaña aislada descubrieron macabros trofeos, documentos y objetos personales de las víctimas. Para Piotr y Agnieszka, la experiencia transformó su relación con los bosques. Como comentó Agnieszka durante el juicio, la verdadera amenaza nunca fue la naturaleza salvaje, sino lo que se esconde en ella, utilizando nuestra confianza como arma. El diario original nunca fue encontrado. Las autoridades creen que M fue probablemente la primera víctima, cuyos registros fueron adaptados por los cazadores para crear su trampa más efectiva. Y para los visitantes del bosque de Białowieża se ha añadido una nueva advertencia. Nunca sigáis las instrucciones que se encuentren en el bosque, por muy sinceras que parezcan. La comunidad oculta, la lluvia de verano finalmente había cesado, y cuando el grupo de 5 amigos vio humo entre los árboles, habían planeado una caminata de 3 días a través de los senderos remotos de las montañas de San Bois, en el sureste de Oklahoma. Pero un deslizamiento de tierra bloqueó su camino original, obligándolos a desviarse por un área no cartografiada. «Debe ser un campamento», sugirió Maya, consultando el mapa digital que no mostraba estructuras en esa zona. «Quizás puedan mostrarnos un camino alternativo». El grupo, Maya, Ethan, Leila, Connor y Jasmine, eran amigos de la universidad que se reunían anualmente para vivir aventuras al aire libre. Los excursionistas experimentados, pero que no estaban familiarizados con esta parte específica del bosque, decidieron investigar el origen del humo. Después de media hora de caminata por un sendero casi imperceptible, llegaron a un claro sorprendente. Un pequeño pueblo con unas 10 cabañas rústicas dispuestas en círculo alrededor de Midmacintas, un área central. La gente trabajaba en jardines, reparaba estructuras y cuidaba animales. Parecía una comunidad completamente autosuficiente, aislada de la civilización. «Visitantes», anunció un hombre de mediana edad, acercándose con una cálida sonrisa. «Soy Marcus, el guía de la comunidad Armonia. Rara vez damos la bienvenida a los viajeros». Marcus explicó que Armonia era una comunidad intencional, fundada 5 años antes por personas que buscaban escapar del materialismo y la tecnología. Los aproximadamente 30 residentes vivían sin electricidad, internet ni contacto regular con el mundo exterior, cultivando sus propios alimentos y siguiendo principios de sostenibilidad. Inicialmente encantados, los amigos aceptaron la invitación para pasar la noche. Fueron recibidos con una comida comunitaria e historias sobre la vida sencilla en el bosque. Los residentes parecían realmente felices, aunque Leila, una estudiante de psicología, notó algo extraño en sus interacciones. «Responden casi idénticamente a las mismas preguntas», le susurró a Ethan durante la cena, como si memorizaran las respuestas. Durante la noche, Connor se despertó para usar la letrina y notó una reunión en la cabaña central. Acercándose, en silencio, escuchó a Marcus discutir con otros líderes. «Los nuevos son perfectos, la diversidad demográfica ideal para la fase 3.
especialmente el psicólogo. Angustiado, Connor compartió lo que había oído con sus amigos a la mañana siguiente. Decidieron agradecer la hospitalidad e irse inmediatamente, pero Marcus insistió en mostrarles primero el corazón de la comunidad, una cueva natural adaptada como centro de reuniones. En la cueva encontraron pruebas inquietantes, archivos detallados de cada residente, incluidas identidades anteriores y progresos de integración. En un tablero, fotografías de personas con fechas, algunas marcadas como completas, otras como en progreso y algunas con una X roja. Al intentar salir discretamente, fueron interceptados por Marcus y varios residentes. «Has visto demasiado, como para simplemente marcharte», dijo, su tono ahora frío y calculador. «Pero también vieron lo suficiente como para comprender el valor de nuestro trabajo». Luego, Marcus reveló la verdadera naturaleza de Harmonia, un experimento social iniciado por un grupo de psicólogos y sociólogos para estudiar cómo se pueden reconstruir las identidades de forma aislada. Los locales eran una mezcla de voluntarios originales y gente reclutada, excursionistas perdidos y mochileros solitarios a quienes nadie buscaría de inmediato. «Estamos creando una sociedad mejor, libre de los traumas y condicionamientos de la civilización moderna», explicó Marcus. «Algunos se resisten inicialmente, pero finalmente todos encuentran la paz en sus nuevas identidades». El grupo intentó escapar, pero fueron separados y confinados en diferentes chozas. Durante 3 días fueron sometidos a largas sesiones de orientación, una combinación de privación de sueño, repetición constante de nuevas historias personales y aislamiento. Fue Jasmine quien descubrió una salida. Fingiendo aceptar el proceso, ganó suficiente confianza para acceder a la cabaña de suministros, donde encontró una radio de emergencia. Logró enviar una señal de socorro con coordenadas aproximadas antes de ser descubierta. Las tensiones aumentaron cuando los líderes se dieron cuenta de que alguien se había puesto en contacto con el mundo exterior. Aceleraron el proceso de integración, aumentando la presión psicológica sobre el grupo. Connor, fingiendo completa sumisión, logró crear una distracción que les permitió escapar durante la noche. Desorientados en el bosque oscuro, los 5 amigos siguieron un arroyo con la esperanza de que los alejaría de la comunidad. Detrás de ellos, las linternas atravesaban la oscuridad mientras los miembros de Harmonia los perseguían. Después de horas de huida desesperada, vieron luces de helicópteros. El equipo de rescate respondía a la llamada de Jasmine. Fueron localizados y evacuados mientras las autoridades rodeaban la comunidad. La investigación posterior reveló el verdadero alcance del experimento. Harmony había sido fundada por un grupo dirigido por el Dr. Marcus Sheriff, un psicólogo social cuyo abuelo había dirigido el infame experimento Robert's Cave en la década de 1950, donde se manipulaba a niños en un campamento para estudiar los conflictos intergrupales. Los registros mostraban que al menos 17 personas habían sido reclutadas involuntariamente en los últimos 5 años. Algunos habían asimilado completamente nuevas identidades, incapaces de reconocer sus vidas anteriores cuando se enfrentaban a sus familiares. Para Maya, Ethan, Leila, Connor y Jasmine, la experiencia dejó profundas cicatrices psicológicas. Como comentó Leila durante el juicio, lo más aterrador no fue el aislamiento físico, sino ver cómo las identidades humanas pueden ser deconstruidas y reconstruidas cuando las personas son separadas de sus anclajes sociales. El caso de Harmonia se unió a otros experimentos sociales poco éticos documentados, como el Robert's Cave
original, que nos recuerda que la línea entre la investigación científica y la manipulación coercitiva puede difuminarse peligrosamente cuando los seres humanos son tratados como sujetos experimentales en entornos aislados. Y así llegamos al final de nuestras 7 historias de terror que involucran bosques oscuros. Entonces, ¿qué pensaste? ¿Qué historia te puso la piel de gallina? Alguno de ellos te hará pensar 2 veces antes de aventurarte a recorrer un sendero cuando el sol empieza a ponerse. Cuéntame en los comentarios cuál fue tu favorito. Si te ha gustado esta inmersión en el terrorífico mundo de los bosques oscuros, no olvides dejar un me gusta. Esto realmente ayuda a que el canal crezca y me motiva a seguir trayendo más contenido aterrador como este. Y si aún no estás registrado, aprovecha ahora para registrarte y activar la campana.